Como persona, bueno, yo creo que nunca llegamos a saber bien quiénes somos, ¿no? Y estamos además en continuo cambio, los seres humanos, y búsqueda de nosotros mismos y reconstrucción continua. Dicho lo cual, bueno, pues soy una periodista que amo bastante mi oficio, que soy muy consciente al mismo tiempo de todas las dificultades y presiones que vivimos los periodistas, porque lo he sufrido, pero que amo el relato y que lo considero necesario para poder contarnos nosotros a nosotros mismos, saber quiénes somos. El relato que puede hablar de nosotros o que puede hablar de aquello que entendemos como los otros, porque a través de los otros podemos saber mucho más sobre nosotros y saber quiénes somos. Y en esa búsqueda del relato y de la narración procuro encontrar y ofrecer pensamiento, pedagogía y conocimiento, tres cosas que creo que ahora no están muy de moda, lamentablemente, ¿no? Porque las va ganando terreno la crispación, la polarización y el reduccionismo. Es mi ciudad, es la ciudad en la que nací, en la que viví toda mi infancia, de la que son mis padres, mis abuelos, toda mi familia, representa mis raíces. El trabajo me ha absorbido mucho, ha habido varios años que he vivido fuera, en Estados Unidos primero y en Oriente Medio después, y luego Madrid, bueno, es una ciudad demasiado absorbente y las tareas periodísticas lo son mucho más, tú lo sabes, son 24 horas sin parar. Antes venía más porque todavía vivía mi abuela, ahora vengo menos porque, bueno, toda la rama joven de la familia, digo joven refiriéndome a mi generación, estamos fuera, pero tengo la necesidad cada vez más de volver. Estoy en esa fase de Pedro Almodóvar con su película Volver, ya en los 40 y pico estoy sintiendo esta necesidad de volver para reencontrarme conmigo misma, con mi infancia, con el pasado, con la historia, con las raíces. Además es una ciudad muy hermosa, ¿no? No sabía muy bien qué quería ser y he de decir, aunque es una profesión muy vocacional y yo la vivo siempre con mucha vocación, he de decir y he de confesar que una de las razones que me motivó a estudiar periodismo fue que quería salir de casa, no porque hubiera una mala relación con mis padres, al contrario, pero siempre he tenido mucha necesidad de independencia y de libertad. Y una de las pocas carreras de letras que no había en Valladolid, que es donde vivía en esos años, era periodismo. Y eso fue lo que me hizo decantarme por periodismo. Descubrí realmente que lo mío era vocacional cuando empecé a ejercer el periodismo en segundo de carrera a través de unas prácticas en la radio. Y a día de hoy, en realidad, con toda la vocación que tengo, al mismo tiempo, todos los meses me pregunto si realmente quiero ser periodista. Y además es un ejercicio psicológico necesario para mí para poder seguir siéndolo. El saber que algún día puedo dejar de serlo. Creo que si no, no aguantaría. Sí, lo sabe desde muy pequeña. A veces me dice, bueno, mamá, deja de contarme batallitas. Porque yo intento contarle a través de historias sencillas, de personas que ella misma ha conocido, porque no ha estado en sitios en peligro, pero sí que ha estado en sitios donde hubo guerra, ya no la hay, y ha conocido a algunas personas a través de las cuales se puede entender muchas cosas de la vida, ¿no? Y de cómo funciona el mundo. Y bueno, a través de esas historias intento enseñarle a valorar los derechos humanos, la justicia, etc. Y sí lo entiende. También sabe que es un término que a mí no me gusta mucho. Yo me considero periodista especializada en información internacional y eso lamentablemente a día de hoy implica tener que cubrir conflictos. Pero reportero de guerra tiene a veces una connotación muy ligada a la aventura o al espectáculo de la que yo intento huir, ¿no? Más allá de que mi voluntad sería ser corresponsal de paz, ¿no? Puede sonar muy naif, pero antes de la invasión y ocupación de Irak en 2003, por ejemplo, muchos periodistas que estábamos congregados en Bagdad esperando y siguiendo todas las resoluciones, todos los movimientos de Naciones Unidas y de los organismos internacionales y de Washington, bueno, pues algunos aún teníamos esperanza en que en el último momento se pudiera parar esa guerra anunciada. Y decíamos, bueno, nosotros queremos ser corresponsales de paz, frente a aquellos que decían, a ver si empieza ya la guerra de una puñetera vez que queremos acción, ¿no? Bueno, yo creo que un animal en extinción puede ser el enviado especial, y de hecho lo está siendo. O sea, la figura del enviado especial como persona contratada
dentro de una estructura empresarial de un medio de comunicación y que es enviada a un lugar a cubrir un conflicto y que va a estar allí un tiempo, no 3 días, para aparentar que está informando y simplemente para decir tenemos a nuestro enviado especial en Bagdad y ni siquiera le ha dado tiempo a caminar por Bagdad, ¿no? Esa figura del enviado especial está en proceso de extinción. Yo confío en que en algún momento sea recuperable, pero yo todavía viví una época en la que dentro de una plantilla de una redacción pues me enviaban a un sitio y podía estar 3 o 4 meses cubriendo pues en Afganistán o en Irak o en los territorios palestinos, ¿no? Eso como integrante de una estructura de una redacción a día de hoy es prácticamente impensable, y no solo en España, sino a nivel global, ¿no? Hay mucho descuido, se descuida mucho la información internacional. Es algo muy paradójico, ¿no? Nunca hemos estado tan interconectados, nunca ha habido tanta conexión entre países a nivel global a través de la globalización. Lo que pasa al otro lado del mundo repercute en el nuestro mucho más rápido que antes y, sin embargo, se descuida mucho esa información internacional. Por ahorrarse unas pelillas, con la pérdida de credibilidad que yo creo que eso conlleva, las empresas periodísticas se están descuidando mucho esa figura y prefieren, cuando estalla un conflicto, llamar a quien sea para que de vez en cuando les envíe una crónica, ¿no? Sin ofrecerle a cambio protección, seguros de vida ni nada, ¿no? Y sin tener la garantía de que esa persona, bueno, pues puede hacer un trabajo decente y riguroso. Yo creo que quien diga que no quedan marcas miente o no se atreve a indagar qué tiene dentro, ¿no? Es un proceso difícil. Se convive, bueno, pues yo creo que después de la primera guerra que cubres es el proceso más difícil. En líneas generales, los duelos se posponen cuando estás cubriendo una guerra, porque en el momento de vivir el conflicto tú estás trabajando muchísimo, continuamente, obsesionada por contar todo lo que ves, tratar de hacerlo de la mejor manera posible y más objetiva y rigurosa, y al mismo tiempo tienes que estar muy pendiente de tu seguridad física. Por lo tanto, no hay tiempo para llorar, no hay tiempo para sufrir, no hay tiempo para hundirse. Eso se pospone hasta la vuelta. Entonces es el regreso cuando empieza el duelo. Y un duelo que además se ve mezclado con la indiferencia de aquí. Es decir, vienes de vivir cosas muy intensas para las que consideras que tendría que pararse el mundo. Y dices, ¿por qué no se ha parado el mundo? Porque nadie está mirando hacia allá, ¿no? Convivir con eso, tras la Primera Guerra, a mí me resultó difícil. Esa indiferencia, todo me parecía frívolo, banal, y bueno, mi mente todavía estaba allí. Poco a poco, a medida que vas cubriendo conflictos, o en mi caso, yo he ido desarrollando herramientas para saber digerir eso bien. Creo que, afortunadamente, no me he hecho de acero ante las consecuencias de una guerra y ante una guerra. ¿Qué quiero decir? Que me sigue afectando, y creo que eso es fundamental para poder contar, ¿no? En el momento en el que se pierde la empatía, en el momento en el que no ves la magnitud del dolor de una guerra, creo que es momento para replantearse si se necesita un descanso, ¿no? en el ejercicio del trabajo. No sé si me explico. Sí. Españoles, pues bueno, tengo de referentes por toda la valentía que además significó en su caso, ¿no? Por ser mujeres y ser prácticamente la primera generación de mujeres reporteras de guerra, pues Rosa María Calaf, Maruja Torres, Carmen Sarmiento, Teresa Aranguren, que son las que nos abrieron camino, a las que somos de la segunda generación, ¿no? Salvo Carmen de Burgos de hace un siglo, aquí no ha habido muchas más reporteras de guerra. Las anglosajonas ya van por la cuarta o quinta, aquí vamos un poquito por detrás. Kapuczynski siempre ha sido un referente para mí, y bueno, y en otros sectores muchísima gente, desde Simone de Beauvoir, por lo que aportó en el campo del feminismo, hasta un montón de escritores, pintores, cineastas que son los que nos alimentan el alma a todos, ¿no? El mundo de la cultura es lo que nos aporta y lo que nos alimenta el corazón, a través del cual además, o sea, a través del cine, a través de la poesía, a través de la literatura, yo he podido curarme de muchas heridas que me ha podido provocar el ejercicio de mi trabajo.
A primera se puede pensar que es más difícil en todo, pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, pasamos más desapercibidas, yo creo que no se nos ve tanto como una amenaza, no se sospecha tanto de nosotras, entonces en lugares de conflicto que muchas veces están pues muy controlados, sometidos a dictaduras y con censores que nos asignan, el hecho de ser mujer a mí me ha ayudado muchas veces a pasar inadvertida y por lo tanto a tener más márgenes de maniobra y de libertad que mis compañeros. Y luego el hecho de ser mujer también me facilita acceder a los testimonios de mujeres en lugares como Afganistán o también en países árabes donde las mujeres, a las mujeres en muchas familias no se las permite estar a solas con un hombre y menos occidental. Por lo tanto, muchos compañeros tienen que entrevistarlas estando ellas siempre acompañadas de un hombre y eso evidentemente coarta sus testimonios, ¿no? Y bueno, pues algún trabajo que yo he hecho específico sobre la vida sexual de las mujeres o sobre las violaciones o sobre la represión contra las mujeres, el hecho de yo poder entrevistarlas a solas sin la presencia de un hombre nos ha ayudado a que ellas se abran. Por supuesto, el ser mujer cubriendo conflictos también tiene sus dificultades, ¿no? En países muy integristas te tienes que vestir de una determinada manera, puedes ser objeto de burlas machistas y bueno, siempre está la amenaza de la posible violación como arma de guerra, ¿no? Pero también es cierto que esa arma de guerra cada vez también se emplea más contra los hombres, no solo contra las mujeres. La cámara y el micrófono tienen muchísima fuerza, pero hay que pensar cuál es la cámara y el micrófono hegemónico en estos momentos, ¿no? Y en estos momentos lo que hay ante las cámaras no es un discurso, no es predominante el discurso en defensa de los derechos humanos en estos momentos. De hecho, incluso está de moda cuestionar la defensa de determinados derechos humanos presentándolo como algo que puede coartar la soberanía de los países, por ejemplo, ¿no? O que puede coartar la seguridad, ¿no? Entonces, frente a los derechos humanos se aboga por la defensa de la seguridad de la ciudadanía como si fuera totalmente contra lo contrario de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y yo recuerdo que José Saramago decía siempre que la Declaración Universal de los Derechos Humanos parece hoy una carta revolucionaria, pero es cierto, estamos ahí, ¿no? Y no sé hasta qué punto va a llegar el retroceso, pero hay un claro retroceso en estos momentos. Bueno, las mujeres en los conflictos son, según Naciones Unidas, las primeras víctimas junto con los menores. Suelen ser unas víctimas colaterales en el sentido de que la mayor parte de las veces no participan en los conflictos y sin embargo son, junto con los niños y niñas, las que más lo sufren. Y en ese sentido a mí me interesa mucho la mirada de las mujeres, porque en unos códigos muy bélicos, como puede ser un escenario de guerra, las mujeres mantienen en pie e intactos, y esto es fundamental para las posguerras, otros códigos completamente diferentes. Y entonces, en una guerra puedes ver lo peor, pero también puedes ver cosas sublimes y maravillosas que no ves en una tierra de paz, como puede ser la nuestra, ¿no? Teóricamente. Porque ante tanto horror, bueno, hay acciones de cooperación, de comunidad y de solidaridad que en buena parte proceden de las mujeres, que son las que alimentan la esperanza y construyen un camino para el futuro. Y a mí eso me parece muy interesante, siempre me ha parecido muy interesante. El mantenimiento de la enseñanza, aunque sea en las casas, yo en Bagdad durante la guerra me quedé muy sorprendida cómo en barrios enteros las mujeres se organizaron por bloques de manzanas y se organizaron a todos los niveles, desde un Excel manual, por decirlo así, asignándose turnos para cocinar semanalmente para todo el vecindario, hasta poder impartir las enseñanzas que teóricamente tendrían que estar recibiendo en la escuela a los niños y que no la estaban recibiendo porque no podían ir a los colegios, etc., ¿no? Cada vez que recibo un premio a día de hoy me sorprendo mucho. Nunca me he presentado como candidata a ningún premio, siempre me han venido muy de sorpresa
es un apoyo que lo recibes con placer y con ilusión, y que además también te obliga a hacer una recopilación de tu trabajo, ¿no? y una reflexión, pero necesito trabajar con mucha honestidad. Entonces, trabajar con mucha honestidad significa que me tiene que apetecer de verdad cubrir una cosa como algo necesario, que yo sienta que es necesario hacer. Bueno, se habla más de los refugiados que antes, se ha visibilizado a un tipo de refugiados, pero no a otros. Y desde mi punto de vista, la atención que se ofrece a los refugiados es insuficiente y se ofrece de tal manera que puede resultar cansina, o quizás lo que tú querías decir, ¿no? Una palabra quemada. Porque yo creo que cuando se informa de la realidad de los refugiados desde una redacción en León o en Madrid, es decir, lejos de donde están, se puede decir poco, se puede hablar de cifras y poco más, ¿no? Y si no se ofrecen historias concretas, llega un momento que todos los datos resultan iguales, cansinos, inconcretos, y pueden provocar cierto agotamiento, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos más refugiados que nunca en el mundo, cifras de 65 millones, creo, actualmente, y cada vez hay refugiados que llevan más tiempo siendo refugiados, lo cual es dramático, ¿no? Las personas refugiadas que más tiempo llevan siendo refugiadas son los palestinos, pero tenemos otros que llevan siendo refugiados, pues, no 48 años o 50 como los palestinos, pero 20 y pico ya, ¿no? Y se ha visibilizado mucho a los refugiados sirios, lo cual está muy bien, pero se ha invisibilizado mucho a otro tipo de refugiados, como los colombianos, por ejemplo, que tú mencionabas, o, por ejemplo, los iraquíes o los afganos, que también han sufrido mucho, y que además los iraquíes, en su caso, muchos de ellos se exiliaron en su día a Siria, con lo cual son dobles o triples exiliados ya actualmente. Doy muchas charlas en universidades y talleres y veo con preocupación que hay un sector importante entre el alumnado que concibe ser periodista con algo parecido a ser famoso, y que de hecho quieren ser periodistas porque quieren ser famosos, pero afortunadamente siempre veo a gente maravillosa que ama el relato, que es consciente cómo a través de pequeñas historias podemos ofrecer una explicación de lo que pasa en un país determinado, y que es consciente de la importancia de la ética periodística, ¿no? A mí me preocupa más allá de que creo que se necesita una renovación en muchas facultades de periodismo y mucha más práctica desde el inicio, etcétera, pero me preocupa más las redacciones, que son otra facultad de periodismo y que son los lugares donde se terminan de formar los periodistas, ¿no? Y creo que en muchas redacciones en los últimos años brilla por su ausencia la valoración de la ética periodística, del rigor e incluso de esa máxima que antes era sagrada de contrastar al menos cualquier noticia con 3 fuentes. Eso es lo que me preocupa mucho. Es una deriva muy preocupante, y es una preocupación que compartimos periodistas de todo tipo y procedentes de escenarios muy diferentes. Creo que es el mayor mal del periodismo actualmente, ¿no? La frivolización de lo que entendemos por actualidad o por noticia. He hecho poco periodismo político, procuro no hacerlo, a veces me ha tocado hacerlo y no he tenido más remedio. Aquí en España se valora mucho, ¿no? Pero a mí me resulta, en buena parte de las ocasiones, un periodismo que se reduce por un lado al periodismo de declaraciones, contar lo que dicen unos y lo que dicen otros, ¿no? Y por otro lado, muchas veces a entrar en unos juegos que pueden ser un poco peligrosos, ¿no? Porque cuando se habla de exclusiva en el mundo periodístico, hay veces que las exclusivas son realmente exclusivas, producto de un trabajo de investigación exhaustivo y de contraste y de profundización, pero en muchas ocasiones una exclusiva es simplemente una información que te pasa un político, y si te la pasas con un interés determinado, y tú ahí tienes que valorar si quieres entrar en ese juego que a ese político en ese determinado momento le interesa. Muchas veces se entra y otras muchas veces no.
y cuando no se entra, se guardan en un cajón. Yo son dinámicas en las que no participo porque no es lo mío, ¿no? Pero, entonces, los cajones de las redacciones están llenos de noticias no publicadas, de escándalos y de exclusivas no publicadas con las que se mercadea de alguna manera, para obtener otro tipo de información e incluso para chantajear en ocasiones. Bueno, son juegos de poder que a mí me parecen bastante alejados de lo que entendimos por el periodismo clásico. Y como yo decía antes, soy amante del relato y de la descripción de lo que ocurre, trato de huir bastante de eso, que me parecen otras dinámicas muy diferentes, ¿no?, a lo que a mí me gusta y bueno, hay veces que lo he tenido que hacer porque no me ha quedado más remedio, pero cuando lo he hecho he procurado que sea más una especie de crónica política, o sea, más como cronista que como ofrecedora de exclusivas, ¿no? Pues estoy en una etapa de barbecho porque, bueno, una lesión en el oído provocada por un bombardeo hace muchos años, se me ha reabierto un agujerito que eso me provocó y me tuvieron que operar, y entonces he estado unos meses de baja, que me han servido para analizar todo lo vivido hasta la fecha y para pensar hacia dónde me quiero dirigir ahora. Sigo vinculada al diario.es, pero tengo necesidad de huir bastante de lo que entendemos por actualidad, ¿no?, que cada vez nos lleva a un ritmo más vertiginoso, sin tiempo para analizar y sin tiempo para profundizar. Y quiero escribir otro libro, pero esta vez creo que de ficción, porque tengo cierta saturación de lo que llamamos actualidad, insisto, y a través de la ficción se puede contar mucha realidad y de una manera más libre. Y hay dos historias que quiero contar, probablemente a través de documentales. Una de ellas, lo contaba ayer en la conferencia, conocí a una chica, a una chavalita que debía tener unos 11 o 12 años, hace muchos años, en un campo de refugiados de Kabul, en Afganistán. Y en 2015 me la reencontré, era una de las personas que había venido a Europa por la ruta de los refugiados, y estando en la frontera de Serbia con Hungría, veo que una mujer me llama. Yo no la reconocí, claro, ya era una mujer, y era ella, ¿no?, con un bebé. Y bueno, pues tengo parte de su historia cuando aún era una niña en Kabul como refugiada después de la guerra, todo lo que ha vivido estos años y cómo ha intentado llegar a Europa con un bebé y con todo lo que se ha encontrado. Y hay otra historia que me apetecería mucho contar. Cuando volví de Irak en 2003, alguien me mandó una fotografía de una niña iraquí que estaba siendo rescatada por un hombre tras un bombardeo. Está todo lleno de escombros y se ve a la niña iraquí con la pierna totalmente desgarrada y parece muerta, ¿no? Y a mí esa foto me pareció que representaba todo lo que yo había visto en Bagdad, ¿no?, tantos niños heridos y muertos rescatados de los escombros tras los bombardeos diariamente. Y bueno, se quedó ahí en una esquinita de mi escritorio del ordenador, y 2 años después, un día, la vi, la abrí, y al mirar de cerca dije, ¿y si esta niña no está muerta? Y entonces empecé a investigar, y esa niña no estaba muerta, había sobrevivido. Esa niña era sordomuda de nacimiento, fue la única persona de su familia que sobrevivió a un bombardeo estadounidense. Murieron sus 7 hermanos y sus padres, y bueno, pues fue rescatada por su abuelo y vive con sus abuelos, que no saben hablar el idioma o sea, que no sabe el lenguaje de los signos. Y desde entonces, es decir, desde hace muchos años, pienso todas las semanas en esa niña y pienso que me gustaría ir a Basora a reencontrarme con esa niña que ahora será mujer si sigue viva, ¿no? Y bueno, es una historia que a lo mejor cuando volvamos a ver dentro de 20 años te vuelvo a contar, que sigo pendiente de ir a verla. Ese tipo de historias que dices tengo que hacerlo y que nunca terminas de hacerlo, pero bueno, es una historia que me gustaría contar y hacerla en algún momento, ¿no? Yo creo que la pregunta, que es muy necesaria, se podría repreguntar de la siguiente manera. ¿Está preparado el sector audiovisual para ofrecer documentales? Porque desde luego yo creo que la ciudadanía siempre puede estar preparada y educada para recibirlos. Porque creo mucho en el poder de la oferta. Creo que si se apuesta realmente por algo, puede tener un espacio y una cabida. Y el documental es un género
totalmente necesario, a través del cual se puede contar de una manera profunda y rigurosa trocitos de nuestro mundo. Y en otros países se cuida, en otros países hay espacio audiovisual para ello, y en España lamentablemente hay muy poquito, pero podría haberlo. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que hacen los estadounidenses. Se tiene aquí la concepción de que, bueno, las televisiones estadounidenses ofrecen siempre un contenido muy frívolo. Ya nos gustaría a nosotros hacer lo que hacen algunas, que por ejemplo, yo tengo amigos en la televisión ABC, les dan 2 meses para hacer un trabajo de investigación sobre, por ejemplo, las consecuencias de la privatización de las cárceles estadounidenses. Con ello hacen un documental que luego emiten en su espacio de 60 minutos para documentales. Y hacen un mini reportaje de unos 7 minutos con el que deciden abrir un informativo un día. 15 días antes están promocionando siempre en prime time, con todas las caras conocidas de esa cadena, ese documental y ese mini reportaje que te van a contar en el informativo. Si hay voluntad de apostar por algo, si hay voluntad de cuidar algo, por supuesto que hay espacio, por supuesto. El problema es que no hay voluntad, ¿no? Porque, como decía este señor, pues se prefiere entretener, que está muy bien el entretenimiento y que además no está reñido con la información ni con el pensamiento, para nada, pero se quiere solo entretener, ¿no? No se quiere ofrecer información de calidad, con rigor, relato y la posibilidad de una narración que te conduzca a un pensamiento y a un análisis. Hay una cierta fascinación por todo lo extranjero en nuestro país, ¿no? Y cierto desprecio hacia lo nuestro. Es muy curioso, ¿no? Y yo creo que tenemos que luchar porque eso cambie. Cuando vemos reportajes sobre, el otro día precisamente estaba viendo un reportaje sobre reporteras de guerra en un medio de comunicación español, no incluía a ninguna reportera española, y hay algunas magníficas, ¿no? Tanto ya fallecidas como todavía vivas. Y eso ocurre en todos los campos, ¿no? Y es algo que desde todos los sectores habría que trabajar para que se cambiara esa concepción, porque primero sería mucho más rentable para todos los sectores y en segundo lugar eso daría pie a muchísima más productividad y a muchísimo más trabajo y a productos finales mejores.